Que vamos a ver a continuación es muy interesante. Tenemos acá a Pedro Ramírez, periodista, director de CIPER Chile. Bienvenido, Pedro. Gracias por acompañarnos. Y también Marisa Navarrete, abogado exfiscal. Porque el caso Hermosilla sigue estando presente en la discusión. Ya hay algunos antecedentes que se han conocido en el último tiempo, pero que quizás no han tenido el debate que uno esperaría considerando las personas involucradas. Ahí estoy viendo usted lo que tituló CIPER, Parque Capital, el audio en que Ward pide a su jefe de gabinete convencer al Ceremi de reunirse con Hermosilla porque era abogado del presidente. Bastián Lubetich está con nosotros también para ir presentando este caso y conversarlo acá con nuestros especialistas. Es que lo que pasa, Eduardo, es que se van presentando antecedentes, van saliendo declaraciones y que se van conociendo posteriormente. El caso audio como tal y todas sus aristas siguen muy presentes y es precisamente porque las diligencias siguen siendo constantes. Es importante poner en contexto qué pasa con Parque Capital, qué pasa con el exministro Chadwick, qué pasa con el exministro Felipe Ward. Lo que pasa acá es que se está investigando precisamente a los dos por un presunto delito de tráfico de influencias. Hablamos presuntamente, está en investigación. ¿Por qué? Porque supuestamente habrían facilitado los permisos para este proyecto, este condominio de los hermanos Khalaf. Habrían facilitado todo esto a nivel gubernamental, siempre lo ponemos en condicional, precisamente para que este proyecto saliera adelante. Bien conocemos quiénes son los hermanos Khalaf en todo este caso audio. Y lo que salió últimamente es precisamente un audio en el que Felipe Ward, ex ministro de Vivienda, ex ministro también de Bienes Nacionales, lo que hace, un insecto me atacó, pero lo que hace en el fondo es mandar un audio a su jefe de gabinete en ese momento para que el Ceremi de Vivienda de la época coordine reuniones entre Luis Hermosilla, autoridades de gobierno y el grupo Patio de los hermanos Khalaf, dueños de este proyecto de Parque Capital. Luego, posteriormente, también en las declaraciones que han salido, se conocerían chat entre Felipe Ward, su jefe de gabinete, donde también van coordinando reuniones para precisamente ir hablando de este proyecto y presuntamente ir facilitando también su realización. Por eso es tan importante lo que ha salido últimamente de Felipe Ward, porque también hace mucho... Sí, escuchamos el audio. A ver. Oye, la idea en el tema Errázuriz Hermosilla es planteárselo a él, a Errázuriz, si es de confianza total, explicarle que el abogado del presidente, el abogado de todo el mundo, no en virtud de eso, pero un abogado de confianza me refiero, en su oficina, con él y conmigo. Es solo eso, si él lo va a mantener en reserva total, lo hacemos esta semana en algún momento que tengamos, si no el fin de semana. Hay dos cuestiones que son relevantes acá. Primero, que se habla de el abogado del presidente, Luis Hermosilla. Se habla de eso porque Felipe Ward en su declaración menciona que todas estas supuestas gestiones que habrían hecho para Parque Capital, y lo dice él en su declaración, tenía una cierta ambigüedad en el que él no sabía si esto eran gestiones gubernamentales o gestiones personales de Andrés Chadwick y de Luis Hermosilla. Y por lo tanto, él decía, o por lo menos se desprende de su declaración, que se sentía un poco confundido respecto de qué hacer, porque si el jefe de gabinete en ese momento, que es Andrés Chadwick, le da una instrucción, no sabía él si venía a nivel gubernamental o personal. Y lo otro que se hace mención es Errázuriz. Errázuriz es precisamente el Ceremi que habría posteriormente gestionado estas reuniones entre el Grupo Patio, las autoridades y Luis Hermosilla, precisamente para ir facilitando en esos encuentros este proyecto. Ya, bajemos la pelota al piso, Bastián, porque aquí estamos con Pedro Ramírez, periodista de CIPER, director de CIPER, de hecho, y Marisa Navarrete, exfiscal y abogada. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Y quiero partir contigo, Pedro, porque esto precisamente lo revela CIPER. Es una revelación, a mi parecer, muy importante y también gravísima. Vamos entonces desglosando lo que aquí pasó y porque lo que aquí revela, aquí estamos hablando de que no había ninguna instancia de que se hubiera dado registro en una ley de lobby, por ejemplo, y que se hubiera puesto y se hubiera dicho tenemos una reunión de esto y especificar nada. No. Mira, aquí lo importante destacar es que tenemos la certeza de que los documentos para autorizar este proyecto inmobiliario del Grupo Patio se autorizaron sin cumplir con la normativa.
¿no? O sea, se apuraron, se agilizaron por presiones que ejerció Hermosilla, y lo que está por probarse es si Chadwick también ejerció ese tipo de presiones y participó en esta operación. No hay ninguna duda respecto a eso, ¿no? Tenemos, CIPER acaba de publicar un artículo donde 10 funcionarios de vivienda, de la Seremi Vivienda, reconocen que a ellos se les obligó a apurar estos documentos y que incluso los aprobaron faltando documentación y antecedentes. O sea, que le hicieron ver a su jefe, oiga, yo no puedo aprobar esto porque faltan tales documentos, tales antecedentes. Y su jefe le dijo, no, apruébelos nomás, ¿no es cierto? Es como, y esto se sacó en tiempo récord por presiones que llegaron desde las más altas esferas del ministerio. Así que sobre eso no hay ninguna duda. La duda es si esto constituye delito. Entonces, y ahí yo siempre hago esta distinción, ¿no? Y que tiene que ver con que los periodistas lo que hacemos es contarte a ti cómo sucedieron las cosas. Y ahora tienen que venir los fiscales y los jueces a determinar si esto que sucedió constituye o no constituye delito. Pero es importante que la gente sepa, el público sepa qué fue lo que pasó aquí. Y lo que pasó aquí es que desde la oficina de Hermosilla, que compartía con Chadwick, se hicieron presiones, ¿no es cierto?, sobre el Ministerio de Vivienda para que el Ministerio de Vivienda apurara documentos que favorecieron, ¿no es cierto?, el desarrollo de un proyecto inmobiliario multimillonario del Grupo Patio. El Grupo Patio, que en ese momento estaba controlado por los hermanos Jalaf, que eran amigos íntimos, ¿no es cierto?, de Luis Hermosilla. En ese contexto, lo que sucede es que ya está claro que Chadwick invita a almorzar al entonces ministro de Vivienda a la oficina que Chadwick compartía con Hermosilla. Y en ese almuerzo, al finalizar ese almuerzo, pasan a saludar a Hermosilla, y es el momento en que Hermosilla le plantea al entonces ministro de Vivienda, Felipe Ward, que hay que apurar, ¿no es cierto?, estos documentos que favorecen el desarrollo de este proyecto inmobiliario llamado Parque Capital. Y entonces se genera una serie de situaciones, ¿verdad?, en las que el Ministerio de Vivienda efectivamente va apurando a sus funcionarios para favorecer este proyecto. Y una de esas situaciones es esta reunión a la cual Ward convoca a través de un audio. Este audio se lo envía el entonces ministro de Vivienda a su jefe de gabinete diciéndole, mira, el Seremi que tenemos metropolitano será de confianza como para que nosotros lo invitemos a esta reunión, ¿no es cierto? Hagamos una reunión porque Hermosilla nos está pidiendo una reunión en su oficina. O sea, es el ministro de Vivienda yendo, ¿no es cierto?, a una oficina privada a conversar sobre cosas que se deben hacer para favorecer un proyecto privado, ¿no es cierto? Y entonces hay que llevar al Seremi, que es en el fondo el que tiene el poder de firma para desarrollar estos documentos, para entregarlos. Y entonces se preguntan, oye, ¿será de confianza este Seremi, ¿no es cierto?, para que lo llevemos a esta reunión que nos está pidiendo Hermosilla? Hay que decirle, para que el Seremi vaya, ¿no es cierto?, el Seremi Errázuriz, que Hermosilla es el abogado del presidente, ¿sí? Y hay que decirle además que Hermosilla va a mantener reservas sobre esta reunión. O sea, el ministro de Vivienda está invitando al Seremi a una reunión donde se va a discutir un proyecto privado y le está diciendo que no se preocupe porque esta reunión se va a mantener en secreto, lo que es contrario a todo lo que conocemos sobre normas de lobby en este país. Y yo creo que esto es de la máxima gravedad. No implica que Ward, ¿no es cierto?, esté metido en un delito, pero sí le está mostrando a los ciudadanos cómo en el fondo se cocinan este tipo de autorizaciones que favorecen a proyectos privados en los cuales se ejercen estos lobbies, ¿no es cierto?, estos cabildeos, pero que no quedan registrados en ninguna parte. Así que el caso Hermosilla nos sigue dando, ¿no es cierto?, novedades respecto de cómo se manejan este tipo de temas, ¿no es cierto?, subterráneamente. Veamos con Marisa qué tipo de delitos podrían haber aquí, porque a mí me parece que Pedro dice algo súper importante. Esto es de la máxima gravedad, efectivamente es de la máxima gravedad, pero nos falta saber o no si aquí hay delitos. Sí. ¿Qué delitos uno rápidamente podría decir, bueno, aquí hay que investigar si hubo tráfico de influencia y si efectivamente hay o no cohecho, porque yo me imagino que, claro, que es bien importante saber si hubo o no hubo pago. A ver, yo creo que yo coincido que esto es de la máxima gravedad porque devela cómo va operando Hermosilla, cómo fue operando a partir del descubrimiento de estos audios, ¿cierto?, de Hermosilla y luego de los chats, cómo operaba tanto para el Servicio de Impuesto Interno, así comenzó todo esto, la Comisión del Mercado Financiero, que tenían que pagarle a funcionarios
públicos, ¿cierto?, para facilitar de alguna manera sus operatorias. Y bueno, luego también empezamos a conocer cómo intervino en los nombramientos de funcionarios públicos, de fiscales, de ministros, porque obviamente requiere toda esta operatoria, toda esta máquina, requiere tener peones, ¿cierto?, que puedan facilitar la operatoria. Y esto no es más que el reflejo de aquello, porque toda esta operatoria tiene por objeto algo económico. Sin duda que tiene que tener no lo hacen porque quieren que el sistema funcione mejor, quieren que las cosas, ¿cierto?, se agilicen. Eso no es así, porque cualquier persona común y corriente, cualquier empresa común y corriente, si no tiene estos contactos, se va a demorar 2 años si es que le aprueban un permiso en el ministerio. Por lo tanto, aquí lo que estamos conociendo efectivamente son indicios potentes de un delito. De hecho, por eso es que va a ser formalizado Luis Hermosilla en enero, ¿cierto? Porque habría, ¿cierto?, un tráfico de influencia. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Los dos delitos que tú bien has dicho, María Luisa, tráfico de influencia o el cohecho. Tráfico de influencia siempre un funcionario público el que se tiene que castigar, es aquel que interviene en otro funcionario público para obtener una decisión que me va a favorecer del punto de vista económico. Y sabemos que, al parecer, ¿cierto?, Hermosilla tendría un beneficio económico producto de que hay unos aportes que habría recibido de las empresas que tendrían relación con esto. Y entonces aquí yo, funcionario público, me estoy beneficiando con esto. Pero además, si se conoce de por qué Felipe Guar y los otros funcionarios públicos accedieron a apurar esto, si lo hicieron a través de recibir además ellos un pago, significa que estamos hablando de cohecho. Agreguemos acá que en paralelo con esto, también hay una información que dio a conocer The Clinic a fines de... Pero es la que dio a fines de noviembre, ¿no?, donde se habla que en la declaración que da Andrés Chadwick, porque el gran tema acá era si Hermosilla era o no era funcionario público al momento de lo que se investiga. Y de acuerdo con una declaración que habría dado y que se mantiene en secreto, pero a la cual habría tenido acceso The Clinic, confirmó Andrés Chadwick que Hermosilla era un funcionario público. Lo dice tal cual. De ser así, el abogado penalista podría ser formalizado por tráfico de influencias, un delito que limita su alcance a quienes lo cometan sean funcionarios del Estado. En una de estas aristas del caso donde la declaración de Chadwick podría servir para imputar a Hermosilla por tráfico de influencias, es la que investiga al exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, por revelación de secreto. Y ahí Chadwick también aparece mencionado. En esta digamos, derivada de todos los casos de Hermosilla, sería el propio Andrés Chadwick quien aclara la situación de Hermosilla en tanto funcionario público, por lo tanto, poseedor de la capacidad de cometer ese delito. Claro, yo creo que ahí hay una gran pregunta y que la gente se hace, bueno, ¿por qué Chadwick no está derechamente formalizado tal vez por estos delitos? Porque bueno, al parecer, ¿no?, hasta esa oportunidad no era ya funcionario público. Entonces este delito castiga solo a los funcionarios, estos delitos a los funcionarios públicos, salvo el cohecho, porque el cohecho también hay una versión del privado, pero en este minuto solamente la Fiscalía estaría investigando el delito de tráfico de influencia. Ahora, ¿cuál es el tema respecto de Chadwick? Bueno, aparece mencionado en varios hechos, incluso en la declaración que se conoció de Felipe Guard, se dice que cuando concurrió a esta reunión con Andrés Chadwick, por supuesto que era de alguna manera reforzar la presión debido a cierto la posición que ha tenido siempre Andrés Chadwick en ese tiempo en el gobierno. Por lo tanto, era una presión para el ministro que fuera a esta reunión Andrés Chadwick. Sí. Mira, aquí lo que importa es que Andrés Chadwick ha intentado tomar distancia de este tema de Parque Capital y ha dicho que él no conocía este tema de Parque Capital, que cuando invita a Ward a la oficina que él compartía con Hermosilla, no sabía que Hermosilla le iba a plantear el tema de Parque Capital a Felipe Ward, ¿no es cierto?, para pedirle que apurara estos documentos. Y aquí lo importante, ¿no es cierto?, es que tanto Felipe Ward, ¿no es cierto?, en la declaración que hace, está diciendo, oye, a mí el que me involucró en esto fue Chadwick. Es el primero, él y Hermosilla me hablan de Parque Capital. Después el principal lobista de Parque Capital, que es Francisco Férez, declara ante la Fiscalía que ellos esperaban que Chadwick cumpliera el rol de árbitro de los acuerdos entre Vivienda y Parque Capital. O sea, estamos hablando de una persona que está señalada por el ministro de Vivienda de la época y por el principal lobista del proyecto como una persona que tenía un rol importantísimo y clave en el desarrollo, ¿no es cierto?, de las tratativas para que el entonces gobierno de Piñera le entregara
las autorizaciones a este proyecto, que tenía un problema. Este proyecto era es un loteo industrial que se instaló en suelo agrícola, ¿no? Y por lo tanto requería que el Ministerio de Vivienda excepcionalmente autorizara que se construyeran bodegas o instalaciones industriales sobre suelo de uso agrícola, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que se está discutiendo. Nosotros acabamos de publicar, como les digo, ¿no es cierto?, más de 10 testimonios de funcionarios públicos de la Seremi de Vivienda diciendo nunca debió haberse aprobado esto, ¿no? O sea, la norma técnica lo impedía y nuestros jefes, ¿no es cierto?, nos exigieron... Por uso de suelo agrícola. Exactamente, ¿no es cierto?, no se podía, y nuestros jefes nos exigieron que lo tramitáramos de esta manera. Entonces, evidentemente... Y se cambió, me imagino, el uso de suelo, ¿no? Bueno, se hacen certificados por cada uno de los lotes que se venden, digamos, ¿no? Y eso es lo que se ha estado entregando hasta ahora y que ha permitido que se comercialicen algunos de estos terrenos, por así decirlo. Claro, porque hay que agregar ahí que ellos no podían vender, ¿cierto? Parque Capital no podía vender estos lotes si no tenían esta autorización de cambio de uso de suelo. Entonces, como lo necesitaban urgente, porque obviamente habían celebrado, me parece, promesas de compraventa incluso, entonces tenían que vender, necesitaban esto rápido y eso se logró obteniendo, no sé, tú tienes más o menos la cifra de cuánto significó. En ese momento se entregaron 3 certificados, ¿no? Y eso generó, no sé, ventas que alcanzaron cerca de los 1.000 millones de pesos, solo en tres ventas, digamos. Pero mira, aquí a la pregunta que nos hacía Eduardo, efectivamente la discusión que existe, ¿no es cierto?, es si Hermosilla era o no era funcionario público, porque él estaba contratado honorarios como asesor legal del Ministerio de Interior. Entonces es una persona que mientras ejerce como abogado del Ministerio de Interior, al mismo tiempo ejerce en su bufete privado, en su estudio jurídico. Y aquí es donde se confunden las cosas, porque Ward ha declarado y dice, bueno, a mí me convoca una persona que tiene un ascendiente político muy importante sobre el presidente Piñera y sobre el gobierno, que es el principal consejero político de Piñera, que es Chadwick. Me convoca a su oficina. Yo estoy ministro de Vivienda recién instalado y voy a conversar con él sobre política. Y entonces estos dos personajes, Chadwick y Hermosilla, me hablan de Parque Capital. Y yo lo que entiendo, ¿no es cierto?, es que si Chadwick me está hablando de Parque Capital es porque es de interés del gobierno que nosotros saquemos esto. Y Ward declara, ¿no es cierto?, y dice, pero yo me pregunté si aquí había un interés particular de Hermosilla, ¿no es cierto?, pero como era abogado del Ministerio del Interior, dije, bueno, este es un funcionario público, asumió, ¿no? Y el que está al lado de él, ¿no es cierto?, uno de los principales personajes políticos del gobierno de Piñera, que ya lo había dejado porque acuérdense que había sido acusado constitucionalmente, entonces había dejado de ser ministro. Entonces está diciendo Ward, yo me pregunté si esta gente iba a ganar, ¿no es cierto?, algo, y opté por pensar que esto era un tema político, ¿no es cierto?, y actué en consecuencia. Ok, eso explica por qué él, ¿no es cierto?, da luz verde a estas presiones para que se agilicen los documentos. Pero lo que no se puede explicar es por qué esto se mantiene en secreto, ¿no? Cuando los que participan en esta operación, es el gran punto. Cuando los que participan en esta operación, ¿no es cierto?, deciden que se mantenga bajo reserva, que no se conozca, es porque hay algo que no se quiere, que esperamos que no se sepa, ¿no es cierto?, que no se conozca. Y es porque en realidad puede que haya o no haya delito, pero lo que tenemos acá, ¿no es cierto?, es que independiente de que el tribunal sancione el tráfico de influencia, lo que tenemos acá es una forma indebida, ¿no es cierto?, de manejar proyectos que son millonarísimos y que benefician a partes, ¿no es cierto?, que tienen intereses en juego con Hermosilla y aparentemente también con Chadwick. Recordemos que el 11 de diciembre del 2019, por 23 votos a favor y 18 en contra, un día miércoles, el Senado aprobó la acusación constitucional en contra del exministro del Interior, Andrés Chadwick. Dejó de ser ministro en ese instante y quedó con esta inhabilitación para volver a ejercer cargos por 5 públicos años que se cumplen ahora, en el 2024. Exactamente. Sí, ahora se cumplen, o sea, Chadwick puede volver mañana. a ejercer. Es el 11 de diciembre, exactamente mañana podría Andrés Chadwick, se termina, digamos. Volver a postularse a cargos de elección popular, ¿no es cierto? Exactamente. Claro, y dice aquí, puede volver a ejercer cargos públicos 2024. El 11 de diciembre, hoy día estamos a 10 de diciembre. Sí. Hay otros audios, mira qué curiosa momento para que se le cumpla esa condena. Tenemos otros audios también, Bastián Lubitich, que podemos compartir con la gente. Sí, son conversaciones que han habido, se han conocido varias, hay que decir, pero van actualizándose, se van conociendo nuevos detalles de conversaciones entre Hermosilla y Chadwick, dos muy buenos amigos. Es importante hacer este paréntesis de que son muy buenos amigos porque cuando la Fiscalía investiga este tipo de situaciones, generalmente las conversaciones, los chats por WhatsApp que tienen las personas presuntamente involucradas son muy relevantes. Bien, ustedes hacían mención, por ejemplo, de la acusación constitucional.
en contra del en ese entonces ministro o exministro del Interior Andrés Chadwick. ¿Quién lo defendió? Luis Hermosilla. Las conversaciones que han tenido, por ejemplo, mencionan aquello, mencionan estos agradecimientos o gestiones que pudieran haber hecho ambos para que precisamente Luis Hermosilla lo defendiera en esta acusación constitucional. Por ejemplo, se habla también en estas conversaciones de las aristas judiciales que involucran al expresidente Sebastián Piñera, en ese entonces mandatario de la República, como por ejemplo Dominga. Hay conversaciones donde también se refieren a la crisis social, al estallido social, cómo de alguna u otra forma hacer frente al estallido social en ese momento. Hay conversaciones que pasan de un poquito lo banal, otras conversaciones que van directamente a la carpeta investigativa, precisamente por lo que son, y hay otras conversaciones que simplemente no revisten de alguna u otra forma carácter judicial, entre comillas, o que pudieran ser parte de la carpeta. Pero, por ejemplo, el cómo las acciones gubernamentales se iban involucrando con Hermosilla para, por ejemplo, mostrar preocupación y hacer gestiones en todas las aristas judiciales que involucraron al expresidente Sebastián Piñera, son parte de estas conversaciones. Entonces es muy relevante ir conociendo, y precisamente por la calidad de amigos, casi mejores amigos que tenían Hermosilla y Chadwick, ir conociendo estos detalles, ir conociendo precisamente qué hablaban. Ojo, les devuelvo al estudio con el detalle de que Chadwick y Hermosilla en este momento están completamente distanciados. Chadwick, al momento de saber que estalló el caso Audio, lo primero que fue hacer, acercarse a la oficina que compartía con Luis Hermosilla, sacar todas sus cosas y directamente perder cualquier vínculo con él. Es importante señalar cada uno de los pasos que se fueron tomando y las conversaciones que han tenido ambos. Importante e interesante eso que dices. Queremos saber la opinión de Pedro, por supuesto, de estos chats, también de Marisa Navarrete. Pero mira, hagamos una cosa, una pausa cortita, muy breve, y ya regresamos para comentar estos chats. Volvemos aquí con Pedro y Marisa Navarrete. Estamos con Bastián, por supuesto. Nos volvemos a poner serio, un poquito de humor, porque pucha que uno se pone mal genio por hartas cosas en este país, y esta es una de las que nos da mucha rabia, y esto lo reveló The Clinic y los chats de Luis Hermosilla con Andrés Chadwick, asesoría a empresas, gestiones en el gobierno y operaciones políticas. Pedro, ¿qué te parece esto que revela The Clinic? Bueno, yo creo que una vez más lo que tenemos acá es un súper buen ejercicio periodístico que lo que hace es entregarnos antecedentes con evidencia dura, ¿no?, fundamentada respecto de lo que ha sido este caso Hermosilla que tanto nos sorprende. Yo creo que lo más relevante de lo que está publicando The Clinic es que nos muestra a una pareja, Hermosilla-Chadwick, que hace negocios privados al mismo tiempo que tiene un perfil político. Y lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es que en el fondo lo que vende, ¿no es cierto?, lo que marketea, con lo que se marketea es sus contactos políticos. Entonces, no es extraño, ¿no es cierto?, que en lo que acaba de publicar CIPER, Felipe Ward le diga al Ceremi que es el abogado del presidente. No es extraño que en lo que acaba de publicar CIPER, el principal lobista de Parque Capital, Francisco Férez, ¿no es cierto?, lo que dice es que ellos contrataron a Hermosilla, ¿no es cierto?, por su cercanía y amistad con el gobierno de Piñera, ¿no es cierto?, y que quieren que Chadwick sea el árbitro de los acuerdos de Parque Capital con Vivienda para apurar este proyecto millonario, ¿no es cierto?, por la ascendiente que Chadwick tiene sobre el gobierno de Piñera. Entonces, lo que está mostrándonos acá este reportaje de Clinic, ¿no es cierto?, en el fondo está diciéndonos, mire, esta dupla, Chadwick y Hermosilla, hicieron asesorías para SMU, ¿no es cierto?, del grupo Sayé, hicieron asesorías para empresas de tecnología, ¿no es cierto?, y empresas privadas grandes que pagan cifras millonarias por estas asesorías sobre la contingencia. En el fondo son empresas que quieren saber qué va a pasar con el marco constitucional, ¿no es cierto?, qué va a pasar después del estallido social. Y entonces lo que se vende aquí es la proximidad que estas personas tienen con el mundo político. Y creo que eso, ¿no es cierto?, una vez más, insisto, no sé si eso va a dar para delito, ¿no?, o para que alguien, ¿no es cierto?, tenga un reproche penal que implique una sanción. Pero sí es muy bueno que el público, ¿no es cierto?, a través de este tipo de ejercicios periodísticos como el que está haciendo CIPER o este de Clinic que ustedes están mencionando, le permiten al público saber cómo se manejan realmente estas cosas. Porque nos vamos a encontrar con personas que te van a decir, oye, pero si esto se sabe, todos sabemos. Sí, pero hay que demostrarlo, hay que encontrar la evidencia, hay que fundamentarlo. Y en eso trabaja el periodismo de investigación. Y eso, y de nuevo, porque
yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todo el mundo dice, a veces esto es más viejo que el hilo negro, siempre ha sido igual, estamos cagados por haber nacido. Empiezan con todas esas frases hechas, en la raza la mala, la típica. Pero claro, aquí hay una constatación de un hecho que está ahí y que es la frustración de muchos emprendimientos. Sí. Muchos emprendimientos que no tienen acceso a pagar los costos del personaje conectado y tienen que hacer la fila. Y en esa fila, que es de una permisología eterna, pierden muchas veces el interés o pierden los fondos, pierden la espalda económica y los proyectos se caen. Entonces, cuando hablamos de permisología, cuando hablamos de lo difícil que es emprender en Chile o, por ejemplo, de la lentitud que hay en toma de decisiones, nos chocamos con este fast track para aquellos que tienen acceso porque son amigos, porque son parientes, porque estudiaron donde siempre, porque van a las mismas playas, o sea, la misma podredumbre que hemos escuchado tantas veces de cómo funcionamos como sociedad. Claro, y yo creo que ahí es bien importante porque muchos los que defienden a diestra y siniestra el libre mercado, aquí tú alteras las reglas del libre mercado, porque estás haciendo una competencia desleal con aquel empresario que cumple las reglas, que no usa el tráfico de influencia, que no usa los delitos de cohecho para poder funcionar, está compitiendo de una forma no igualitaria con aquel que lo hace. Entonces, el problema es que yo siempre lo he dicho, hay dos tipos de abogados, en general en mi profesión, dos tipos de abogados, aquellos que trabajan con las armas de la influencia y otros con las armas del derecho. Usted elige con cuál va a trabajar. Muchas personas, muchas empresas prefieren a este tipo de abogados porque van a facilitarle algo que de otra manera no lo tendrían. Entonces, ahí hay un punto. ¿Por qué? Por eso es que es bueno que estos asuntos se develen y claramente para mí el tráfico de influencia está claro aquí cuando hay una influencia política y yo por eso cierto obtengo que se favorezca un proyecto porque hay un trasfondo económico. Aquí el tráfico de influencia tiene el trasfondo económico y que aquí están todos los elementos para configurarlo cuando se trata de funcionarios públicos. Sí, mira, nadie está defendiendo que un trámite demore 2 años. ¿no? Por Que lo supuesto. puede demorar No, hasta tanto. claro, ojalá porque- las cosas se agilicen, que no sea tan Pero también burocrático. es importante cuando uno sabe que a través de estos mecanismos hay gente que logra saltarse la fila y ponerse por delante de los que sí hacen las cosas correctamente, ¿no? Y eso yo creo que es lo que causa la mayor indignación de las personas. Ahora, dicho eso, es importante, ¿no es cierto?, mirar que en el fondo estas personas pasan del ámbito privado, ¿no es cierto?, al ámbito público, así saltan de un lado del mesón al otro sin ningún problema. Si uno revisa los chats que se están revelando ahora, es como están hablando de cosas políticas y Chadwick le dice, ya, a lo nuestro, que es el tema de los negocios que le rinden las lucas, digamos, ¿no? Entonces, varias veces están así como comentando la defensa del presidente Piñera, ¿no es cierto?, cuando después del tema del estallido social o del caso del caso Pandora Papers, ¿no es cierto?, que da origen al caso Dominga. Y están comentando eso, ¿no es cierto?, porque meten su cuchara, como se dice en esas defensas, intervienen, ¿no es cierto?, asesoran y después van a los negocios privados que se hacen para clientes que lo que esperan es que muevan sus influencias frente a estas mismas personas del mundo político que ellos también están asesorando. Entonces yo creo que esa, por así decirlo, esa intimidad impropia que hay, ¿no es cierto?, entre personas que transitan desde, ¿no es cierto?, una cercanía total con la Presidencia de la República, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo con actores como AFP, ISAPRE, ¿no es cierto?, que deben ser regulados por estos actores públicos. Yo creo que ahí es donde nosotros también tenemos que poner el ojo. Muchas veces la gente lo que espera, ¿no es cierto?, es que se produzcan condenas. Si se ameritan condenas, debe ser así. Pero también es importante que la gente sepa que el trabajo periodístico que nosotros hacemos muchas veces apunta a que mejore el nivel del debate público. A lo mejor lo que aquí se requieren son reformas, ¿no? O sea, no es posible que el tráfico de influencia solo penalice al que es funcionario público, porque si nosotros probamos, ¿no es cierto?, finalmente se prueba que efectivamente Chadwick participó y que efectivamente, ¿no es cierto?, de manera impropia el Ministerio de Vivienda, dirigido por Ward, también participó, no va a haber castigo porque esta ley solo castiga al funcionario público que tiene un interés, ¿no? o que recibe una prebenda a cambio o un beneficio, ¿verdad? Entonces a lo mejor lo que nosotros tenemos que hacer ahora es discutir y decir, ¿sabe qué? En realidad esta ley nos está quedando corta. Y creo que en ese sentido, el aporte del periodismo de investigación, ¿no es cierto?, es mejorar a través de información de calidad el nivel del debate público para que discutamos y digamos, ¿sabes que aquí a lo mejor hay que hacer reformas para que esto no vuelva a ocurrir? Por supuesto. En esa misma línea, porque ya vamos a ir cerrando este tema y todo, pero no te lo hemos preguntado a ti, Pedro, lo hemos conversado con Marisa en alguna oportunidad, pero
¿A ti qué te parece que esté Luis Hermosilla en Capitán Llaver con todos los que están asociados a Factop? ¿Qué probabilidades? Porque justo esta semana sale ayer la entrevista de Titi Aubert, están los Sauer, está Toppelberg, y Titi Aubert decía que él está súper tranquilo, que es una especie de líder que contiene al resto. ¿Qué probabilidad hay? Hablando de esto mismo que señalábamos, de la ética, que se pongan de acuerdo, que les diga lo que tenga que señalar después en tribunales, que les diga a cada uno que los pautee. Bueno, en alguna parte leí que estaba llevando pan de Pascua para celebrar la Navidad, ¿no? Que él está como No, y Titi Aubert dice que los contiene el resto. Yo entiendo que Gendarmería se rige por parámetros muy específicos para definir cuándo una persona puede estar en riesgo, cuándo puede estar afectada su seguridad, y por lo tanto tiene que tener... Hay una cierta discriminación sobre los lugares donde a ti te envían a cumplir con tu encierro, ¿no? Ahora bien, a mí me preocupa, y creo que lo hemos conversado en este programa, que todos los actores de esta misma trama estén recluidos, ¿no es cierto?, en el mismo lugar. Claro. Porque va a llegar un momento, ¿no es cierto?, en que ellos van a ser convocados, ¿no es cierto?, a declarar en un juicio oral, ya no solo frente a los fiscales, y es muy fácil que se pongan de acuerdo en lo que tienen que decir. Tienen todo el tiempo del mundo los Capitán Llaver. Claro, entonces... No se requiere estar completamente incomunicado, pero yo creo que es como de la tabla del 1, ¿no es cierto?, darse cuenta de que en realidad cuando tú lo estás encerrando a todos juntos, es muy fácil que ellos, ¿no es cierto?, se pongan de acuerdo en lo que tienen que decir, o en ciertos documentos que tienen que destruirse, o que no se tienen que conocer, o que no tienen que aparecer nunca, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que es una muy mala decisión que estén digamos, todos estos personajes que además... digamos, son actores de la misma trama, ¿verdad? Estén todos reunidos bajo el mismo techo y que puedan de alguna manera comportarse de manera colaborativa para evitar que finalmente se haga justicia. Y demasiado tiempo para ensayar algún tipo de guión. Marisa Navarrete, muchísimas gracias.